disponemos al desarrollo de la tercera conferencia virtual de este año. Quiero agradecer a todos los que hacen posible que se dé semana a semana, los días miércoles, estas conferencias, que se toman el tiempo para prepararlas, poderles llevar a ustedes el conocimiento, el esfuerzo y la logística del equipo técnico del Instituto Nacional de Salud, en el área de informática, en el departamento de gobernanza, para que la plataforma Zoom o Facebook Live funcione de forma adecuada. Nuestro participante de hoy es ya conocido, es el doctor Eduardo Oliva Marín, una persona que trabaja aquí, un profesional que es miembro del departamento de investigación de este instituto, quien es médico pediatra, infectólogo, epidemiólogo y ha desarrollado importantes aportes como colaborador de estudios y como elaborador de estudios, investigador y articulista, no solo de nuestra revista Alerta, sino de otras revistas internacionales, a quien agradezco siempre su buena disposición por compartir sus conocimientos cada vez que se le requiere. Este día, el doctor Oliva va a desarrollar la conferencia COVID-19 en la niñez y la adolescencia, siempre el instituto en sintonía con los problemas vigentes de salud. Una muy buena oportunidad para que nosotros, como personal de salud en todos los niveles, podamos informarnos y actualizarnos al respecto, para poder ayudar a este grupo poblacional que también es afectado por la enfermedad. Le agradezco, como siempre, a todo el público asistente que cumpla con las normas de participación, manteniendo en silencio sus salidas de video y de audio para no interrumpir al ponente y hacer las preguntas al final en el chat. Recordarles que cada ciclo de conferencias se estará cumpliendo conforme a la demanda de conocimiento que se requiere en este momento en el país, y que en apoyo a la primera infancia y al programa de la primera dama de atención a la primera infancia, estaremos dando en marzo de la primera semana de marzo una conferencia sobre epigenética y programación fetal. Cada mes habrá una conferencia magistral con un invitado especial al que desde ya les estamos anunciando. Queda con ustedes el doctor José Eduardo Oliva Marín con esta conferencia tan importante sobre COVID-19 en la niñez y la adolescencia. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Buenas tardes. Vamos a conversar en este momento acerca de lo que es la enfermedad o infección por SARS-CoV-2 en niños, así como en todos los jóvenes abajo de 18 años, es decir, en pediatría, que es de 18 años para abajo. Ya pasó más de un año desde que esto comenzó y durante el 2020 pareció que el SARS-CoV-2, que comenzó en Wuhan, Hubei, en la China, pareció que la enfermedad iba a obviar a los niños y a los adolescentes. Pero eso posteriormente, cuando el brote ya se hizo mundial y se convirtió en una pandemia, se observó que la enfermedad no iba a dejar de lado ni a los niños ni a los adolescentes. Actualmente incluso los niños comprenden del 1 al 5% de todos los casos positivos, lo cual ya es representativo. Ahora bien, se desconoce el número real porque hay infecciones asintomáticas, tanto en niños, adolescentes como en grandes. Los pacientes abajo de un año pueden ser asintomáticos hasta en el 15% de los casos, lo cual es importante, porque aún siendo asintomáticos o levemente sintomáticos, los niños excretan al virus de manera prolongada, ya sea en sus expectoraciones o en las heces. Y eso tiene implicaciones en la difusión del virus en la comunidad, tanto en las casas como en las guarderías, como en las escuelas. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de lo que es la infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes. Bueno, vámonos específicamente a un estudio efectuado por Dong. Se reportó el 8 de abril del 2020, efectuado en China. Dong observó una serie de casos de 2.135 niños
con la enfermedad, que fueron reportados al CDC de ese país el 16 de enero al 8 de febrero del 2020, o sea, ya casi más de un año. Pero fue la primera publicación en niños. En ese reporte, lo que Don vio fue que aunque las manifestaciones de la enfermedad eran menos graves que en los grandes, los niños más chicos fueron proclives a complicarse con neumonía o con síndrome de dificultad respiratoria aguda. O sea que lo que vio él es que los niños se enfermaban menos que los grandes y de manera menos grave que los grandes. Pero algunos niños, sobre todo los que tenían menores de un año, como que tendían a complicarse un poco más que los otros niños de 1 a 4 o de 5 a 10 con bronconeumonía o la complicación de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Vamos a ver. Don lo que encontró fue de los 1.135, 94, o sea, el 4.4% eran asintomáticos. 1.088, o sea, 51%, un poquito más era enfermedad leve, que por cierto es la manifestación o la forma más frecuente en que se presenta la enfermedad en los chicos, leve. 826, que son el 38.7%, era una enfermedad más o menos, y 127, que es un 5.9%, fueron graves o críticos. Entonces, lo importante de esta slide es que ustedes vean que la mayoría de pacientes abajo de 18 años lo que presentan es enfermedad leve. Y que también hay muchos pacientes que presentan enfermedad asintomática y que son pocos los que presentan enfermedad grave o crítica. Hablando de los graves, generalmente, como dije yo hace 3 o 4 minutos, los niños menores de un año son los que generalmente presentan enfermedad grave o crítica. Don lo que encontró fue que el 10.6% de estos pacientes tenían menos de un año, el 7.3% de 1 a 5 años, el 4.2% de 6 a 10 años, el 4.1% de 11 a 15 y el 3% arriba de 16. O sea que de todos los niños, los que más se tienden a complicar son los niños menores de un año. Eso según lo encontrado por Don en China en su estudio epidemiológico de lo que es COVID-19 en pediatría. Ahora vamos a ver un estudio epidemiológico de la enfermedad en niños, pero en Estados Unidos. Los CDC, el 10 de abril del 2020, obtuvieron 149.700 casos de COVID-19 confirmados por la laboratorio. Y estos fueron reportados del 12 de febrero al 2 de abril del 2020. Pues bien, resulta que de estos, que eran bastantes, eran casi 150.000, de estos solo 2.572, o sea, el 1.7% eran niños o adolescentes menores de 18 años. Esta es otra idea que quiero que les quede y que es bastante importante. Es bien poco frecuente que los niños y los adolescentes se enfermen. Fíjense que de esta cantidad, solo el 1.7% eran niños o gente por debajo de 18 años. Así que ya hay dos cosas importantes. Uno, los niños enferman menos que los adultos, los niños empeoran menos que los adultos y los niños que se ponen realmente mal, por lo general, son los chicos por debajo de un año. Son 3. Sigamos con la cuestión. Pues bien, de los 2.572 por debajo de 18 años, solo 147, o sea, el 5.7% fueron ingresados a servicios de pediatría. O sea, es bastante poco. O sea que de 150.000 casos de la enfermedad, solo 2.500 eran menores de 18 años. Y de esos, solo 147 fueron al hospital.
Y de eso, solo 15, o sea, el 0.58 fueron a unidades de cuidados intensivos. Para que vean que la enfermedad, aunque ya no está a cero con los niños, tampoco es tan frecuente. Y se informaron de estos casos 3 muertes para un 0.11% de los casos en jóvenes y en niños, siempre por debajo de 18 años. Hablando de COVID-19 en cuidados intensivos. Kedermain et al. El 11 de mayo del año pasado reportó en un estudio que se hizo entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2020, 48 niños que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos de niños. Pues resultó que de esos 48, 40 pacientes, o sea, el 83%, tenían comorbilidades preexistentes significativas. Y aquí ya va un quinto mensaje importante. Generalmente los niños que se complican y que terminan en una UCIP tienen comorbilidades cardíacas, pulmonares, etc. Eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y aquí tenemos cómo estábamos acá en el país hasta el día de ayer, como ustedes pueden observar, situación nacional del COVID al 2 de febrero de 2021, y pueden ver cómo los chicos de 0 a menos de 10 años, solo hay 768 casos confirmados hasta el 2 de este mes. De 10 a 19 años hay 1.870 y posteriormente empiezan a aumentar. De 20 a 39 años hay 22,000 y pico, de 40 a 59 hay menos, hay 21,000 y pico, y de 60 a 79 hay 7,140 y más de 80 hay 1,243. Cuando todo esto empezó hace como un año, generalmente la población más afectada eran los individuos arriba de 39 años. Y hoy, un año después, se sigue viendo más o menos eso. Solo que hoy en día ya no se limita a arriba de 39 años, sino que también hay gente más joven que se está infectando. La enfermedad, de algún modo, o el virus, se modifica y se adapta. Vamos a ver el cuadro clínico de lo que es COVID-19 en pediatría. Bueno, resulta que, al igual que en los que tienen más de 18 años, el signo más frecuente es la fiebre, que se presenta en un 59.1%, según un estudio hecho por Joan, con casi 8,000 pacientes con edades abajo de 18 años. El signo más frecuente de COVID-19 en niños es la fiebre, que en ese estudio de Joan presentó una frecuencia del 59.1%. Luego está la tos con 55.9% y la rinorrea o congestión nasal en un 20%. Y fíjense en esto bien importante, en cuarto lugar, ¿quiénes están? Los asintomáticos, que si bien es cierto, son asintomáticos, pueden contagiar a los que están a la par de ellos, a sus padres y sobre todo a sus abuelos. Posteriormente, en orden descendente, está la mialgia, la fatiga, que por cierto, esta última es muy importante en las personas por encima de 39 años, dolor de garganta, disnea, dolor de panza o heces flojas, náuseas, vómitos, cefalea, mareos, faringitis, falta de apetito y exantema. Entonces, ustedes lo que pueden ver aquí es que, si bien es cierto, la fiebre, la tos y los mocos es lo más frecuente, COVID-19 en niños se comporta igual que COVID-19 en los grandes, en el hecho de que tiene una gran complejidad de manifestaciones. Son múltiples y se dan a nivel de todo el cuerpo y todos los sistemas. Hablando de exantema, tenemos acá el ejemplo de un chico de unos 8 o 10 meses de vida con una urticaria
con una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2. O sea, fácilmente esto se confunde con cualquier otra causa de urticaria. Y sin embargo, pues era SARS-CoV-2. Tenemos otra que son lo que se conoce como dedos COVID, que es áreas de eritema y de inflamación y descamación y dolor en los dedos de las manos y los pies, usualmente unilaterales, y tienen hasta nombre, dedos COVID. Y estos solo son dos ejemplos de múltiples manifestaciones en la piel que nos puede dar el COVID-19 en pediatría. Hoy vamos al sistema de clasificación de gravedad en pediatría. Hoy en la mañana se habló de esto y el que se usó fue el de la OMS, que es muy bueno. El que les voy a presentar yo es el de China, que también es bueno. Cada quien puede optar por el que mejor le parezca. En el de China está el niño asintomático, el niño con infección leve, el niño con infección más o menos, el niño grave y el niño con infección o estado crítico. El asintomático es aquel niño sin signos o síntomas, imagen de tórax normal, pero con prueba RT-PCR SARS-CoV-2 positivo. O sea, el niño no tiene nada, la imagen de tórax está normal, pero la prueba está positiva. Vamos con el niño con infección leve. Tiene síntomas de infección del tracto respiratorio superior, que incluye fiebre, fatiga, mialgia, tos, dolor de la garganta, mocos y o estornudos. Y en algunos casos náuseas, vómitos, dolor abdominal y o diarrea. Pero hasta ahí. Y por supuesto, la prueba RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva. En el niño con enfermedad moderada, aquí ya cambia, porque aquí ya hay algo que no había antes, y es bien importante el cambio. Aquí ya hay neumonía, ese es el cambio. En el asintomático y en el leve no hay neumonía, en este ya hay. Neumonía con fiebre y tos, principalmente tos seca, que posteriormente se puede volver productiva. Sin hipoxemia, entonces hay neumonía, pero no hay hipoxemia. Son los dos puntos importantes de este tipo de enfermedad o nivel de gravedad. Ahora, algunos casos puede que no tengan signos y síntomas, pero en la TAC de tórax hay lesiones pulmonares típicas. Hay varios autores que piensan que esta última parte se debe de retirar de esta clasificación porque causa un poco de confusión. Pero ahí está. O sea que también están los chicos asintomáticos, pero que en la TAC tienen lesiones pulmonares típicas, que las vamos a ver más, bueno, dentro de unos 4 o 5 minutos. De ahí tenemos el niño con el estado clínico grave. Es cuando la neumonía progresa y ya existe disnea, cianosis central e hipoxia. Entonces, en este había neumonía sin hipoxia, aquí hay neumonía con hipoxia y eso es lo que nos da la gravedad, usualmente por debajo de 92. Y finalmente está el niño en estado crítico, en donde ya no solo es neumonía e hipoxia, sino que ya hay síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una lesión alveolar difusa que no permite el intercambio adecuado de oxígeno y CO2. Entonces el niño literalmente se asfixia. También puede haber choque o insuficiencia de otros sistemas, como encefalopatía, insuficiencia cardíaca, lesión del riñón y coagulación intravascular diseminada. Entonces son las 5 son los 5 tipos que uno puede ver en los chicos desde el punto de vista clasificación de gravedad de la enfermedad según los expertos chinos. Si ustedes pueden ver aquí abajo, la referencia es de la Sociedad de Pediatría de la Asociación Médica de China del año pasado, y hay varios países que la utilizan.
Vamos a ver el laboratorio e imagen. Primero, diagnóstico. El diagnóstico en los chicos menores de 18 años es igual que en los adultos. La PCR para hacer diagnóstico de la enfermedad es útil durante la primera semana, un poco útil durante la otra semana, que ya sería del día 7 hasta el 13 más o menos, y posteriormente la PCR va disminuyendo en efectividad. La PCR es útil para diagnóstico usualmente durante las primeras 2 semanas de enfermedad. Posteriormente, su sensibilidad y especificidad después de 15 días disminuye considerablemente. Entonces, primeros 15 días, máximo 20, 21, dicen otros expertos, la PCR es probablemente positiva. Yo me quedaría con 0 a 14 días, máximo 21. Y después de la PCR pasamos a los anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son útiles usualmente cuando ya ha finalizado la primera semana de enfermedad, porque hay que darles chance a que los anticuerpos se produzcan. Entonces, durante los primeros 8 días, los anticuerpos comienzan a formarse en el cuerpo. Entonces, del 8º día para allá, la IgM que pueden ver ustedes aquí, color moradito, la IgM es útil para hacer diagnóstico usualmente del 8º día de enfermedad hasta la 3ª o 4ª semana de enfermedad. Ya para la 5ª semana deja de ser útil. Y la IgG es del 8º día y sube como por la 3ª o 4ª semana y luego comienza a disminuir progresivamente hasta que tenemos 6 meses. En resumen, la PCR los primeros 14 días, la IgM del día 8 a la semana 5 y la IgG del día 8 al mes 6. Algo muy importante y que se discutió hoy en la mañana con los expertos del Hospital Bloom. Existe una conducta en varios hospitales en donde se pide la IgM o la IgG para poder entrar a sala. No sé si la pide el cirujano o el anestesiólogo o el hospital, pero realmente esa conducta es completamente inadecuada y fuera de contexto, ya que la IgM, la IgG no se utiliza en sí para hacer diagnóstico de enfermedad activa, sino que se usa para hacer diagnóstico desde el punto de vista epidemiológico, para ver la frecuencia de enfermedad. Así como se expresó, así como se expresaron hoy en la mañana los expertos del Bloom, me expreso de igual forma mi persona en ese punto. La prueba de IgM e IgG, el utilizarla para ver si un paciente entra o no a sala, no tiene ningún sentido. Ok, quería hacer ese pequeño anuncio. Ningún sentido. Ok, vamos hoy con los hallazgos de laboratorio en los pacientitos que tienen COVID-19. El hallazgo que se ve casi siempre es la linfopenia, acompañada en ciertas ocasiones de trombocitopenia leve. En algunos casos puede haber neutrofilia, así como prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de protrombina activada. También, si los niños están muy mal, tenemos un aumento de los marcadores inflamatorios como son la PCR, la velocidad de eritrosedimentación y la procalcitonina, entre otros. Y si hay problemas de coagulopatía, tenemos el dímero D elevado. Ahora vamos a la imagenología en pediatría. Las imágenes más frecuentes, tanto en rayos X como en TAC, son las opacidades en vidrio esmerilado y las consolidaciones. Pero también pueden haber opacidades intersticiales, engrosamiento de los bronquios, el signo del halo inverso, ya veremos una foto,
y el patrón de adoquín desordenado. Algo bien importante es que las lesiones usualmente se distribuyen de forma periférica y en los lóbulos pulmonares inferiores. Eso es algo bien característico de la enfermedad. Entonces vamos a comenzar con los rayos X. Aquí tenemos opacidades en vidrio esmerilado, que son las imágenes que ustedes ven donde están las flechas. Sería en esta parte de aquí, se ve la imagen de vidrio esmerilado. Acá también. Aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo. Yo sé que es un poquito difícil comprender el concepto, pero ya más adelante con una imagen lo van a comprender. Luego, aparte de lo que es la opacidad en vidrio esmerilado, que es la que se ve más frecuentemente en rayos X y en TAC, tenemos las consolidaciones. Aquí tenemos una consolidación en rayos X, aquí tenemos otra consolidación, se ven perfectamente con las flechas, y aquí tenemos otra consolidación. Y ya que hemos visto las placas, ahora pasamos a la tomografía, que tiene más sensibilidad y especificidad que los rayos X en lo que respecta a la COVID, exceptuando en recién nacido, donde es mejor la ultra, pero ese es otro tema. Aquí tenemos una TAC donde podemos observar dos tipos de lesiones. Aquí tenemos las lesiones en vidrio esmerilado, que como ustedes pueden ver, aparenta un vidrio esmerilado, pero el que yo se les explique no nos va a sacar de nada. Con la siguiente imagen, dentro de 30 segundos más o menos, ustedes van a captar qué significa una imagen en vidrio esmerilado. Y también esta imagen nos da otra cosa, que son las consolidaciones. Así que este TAC está bastante bonito porque tenemos la imagen en vidrio esmerilado y tenemos consolidaciones. Aquí tenemos un vidrio esmerilado. Una foto habla más, perdón, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, por más que yo les explicara qué es eso, es mejor que les muestre esta foto y aquí ustedes pueden ver qué es un vidrio esmerilado. Y ya con eso en mente, ya pueden ir a buscarlo a los TAC o a las placas de tórax. Aquí tenemos el signo del halo inverso. Como lo pueden ver en la flecha, hay un halo que se puede ver y a todo su alrededor están las imágenes en vidrio esmerilado. Pero el signo del halo inverso en sí, según nos lo indica el autor, que por cierto es de Barcelona, nos lo indica acá, el signo del halo inverso como un signo que se está viendo bastante en las tomografías axiales computarizadas en niños y jóvenes con COVID-19. Y finalmente tenemos el adoquín desordenado, que es lo que usualmente uno ve, ya sea en el parque, en donde ve que lo que se ha puesto entre la grama son un montón de adoquines que no se han puesto bien y están desordenados. Y esta es la imagen que usted puede observar en el TAC, una imagen de adoquines desordenados que también se ha visto bastante en los chicos que presentan COVID-19 grave, que gracias a Dios son los menos frecuentes. Tratamiento. Esta parte es bien importante porque siempre todos están con ¿y qué se les puede dar? Bueno, déjenme contarles que actualmente el Remdesivir es el único antiviral y es el único, es la única droga aprobada por la FDA para el tratamiento de COVID-19 en pacientes hospitalizados pediátricos. Está aprobado específicamente para adolescentes con COVID-19 que tengan por encima de 12 años, o sea, 12 años o más y con un peso de 40 kilos o más. O sea que en niños de 0 hasta que cumplan 12 años,
al momento, al igual que el año pasado, y esto es bien importante, en niños menores de 12 años sigue todavía una ausencia total de algún fármaco aprobado por cualquier instancia para el tratamiento de COVID. Entonces, todo lo que se use en los niños de 0 a 12 años se usa o en el ámbito de la investigación o en el ámbito de uso compasivo de drogas. Pero ¿hay un fármaco aprobado para COVID-19 en niños de 0 a 12 años? No. Solo lo hay para jóvenes arriba de 12 años y que pesen más de 40 kilos, que es el Remdesivir. Ok, ese es el sexto punto importante. Y para estos jóvenes que tienen más de 12 años y pesan más de 40 kilos, la dosis de carga el día 1 es de 200 mg y a partir del día 2 es de 100 mg. Eso es por vía intravenosa y es una vez al día. Ahora bien, específicamente, la duración total del Remdesivir recomendada para aquellos que tienen ventilación mecánica es de 10 días. La duración recomendada para los que no tienen ventilación es de 5 días. O sea que si el paciente está grave en UCI ventilado, Remdesivir por 10 días intravenoso. Si el paciente está en el hospital, pero no está tan grave, son 5 días. Ahora bien, si este paciente que no está tan mal no presenta, o sea, no se mejora rápidamente o es más, se ve que va para peor, entonces el tratamiento se puede extender por 5 días más. Así que si está ventilado, 10 días. Si no está ventilado, 5 días. Si ve que no se mejora, aunque no esté en la UCI, se puede extender 5 días más. Se tiene que administrar por perfusión intravenosa en 30 a 120 minutos, o sea, entre media hora y 2 horas. Es bien importante también otro punto que tengo que recalcar. El Remdesivir es para pacientes hospitalizados y su administración en base a lo que dice el Instituto Nacional de Estados Unidos, Organización Mundial de Salud y los Centros del Control y Prevención de Enfermedades, todos ellos dicen que su administración tiene que ser intrahospitalaria, intravenosa, por cualquier tipo de efecto adverso que se presente. No existe esa posibilidad de que me la voy a poner en casa. Remdesivir es uso hospitalario y en pediatría está recomendada en adolescentes encima de 12 años y por encima de 40 kilos. Okay. Fuera del Remdesivir, no hay datos suficientes para recomendar el uso de otros medicamentos antivirales o inmunomoduladores, incluyendo los esteroides, porque recuerden que la dexametasona ya se vio que tiene buen efecto y se recomienda, pero los estudios es en adultos. En niños no hay estudios todavía que concluyan que son efectivos. Por lo que si se usan en el ámbito, como dije ya, de la investigación o el uso compasivo de drogas. Pero el hecho que se usen no quiere decir que sirvan. Eso se ha documentado solo en adultos. Así que, aparte del Remdesivir, no hay otro medicamento antiviral o antiinflamatorio que ha sido aprobado como terapéutica específica para COVID-19 en niños por debajo de 18 años. Eso no quiere decir que no se usen, pero hay que ser correcto con los padres y explicarles que son medicamentos que están en investigación y que es probable que les dé efecto o probablemente que no, para que ellos estén al tanto que no es una medicina aprobada. Esa es la parte importante. Ahora, para terminar, vamos a hablar de una complicación que se está dando frecuentemente, generalmente en aquellos chicos arriba de 8 años. Es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, conocido como MIS-C por sus siglas en inglés. Bueno, resulta que Rifagen en abril del 2020 en Londres reportó a un grupo de 8 chicos con un cuadro de choque
inflamatorio. Estos niños mostraron signos como que fueran enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock de enfermedad por Kawasaki, o síndrome de choque tóxico como que fuera un Staph aureus. Entonces, lo que se pensó era que estos niños tenían probablemente una de estas enfermedades, pero lo que llamó después la atención fue el hecho de que 2 de ellos presentaron RT-PCR positiva e incluso uno de ellos fue postmortem. Entonces eso como que encendió la luz roja y todo comenzó con el reporte de Rifagen en abril de 2020 en Londres con esos 8 chicos con signos que daban idea que se podría tratar de una enfermedad de Kawasaki o de un síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus. Entonces, desde ese momento, varias personas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica reportaron casos del síndrome inflamatorio multisistémico en chicos, que era de etiología desconocida y que temporalmente se asociaba a SARS-CoV-2. Aunque se presenta raramente, se asocia con bastantes ingresos a las unidades de cuidados intensivos y en raras ocasiones a la muerte. Bueno, para que ustedes vean que esto tiene bastante importancia, hay criterios de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, hay criterios de diagnóstico del Reino Unido, del Colegio Real de Salud Pública, y también tenemos criterios diagnósticos del CDC de Atlanta. Hoy en la mañana, los expertos del Bloom nos expresaron los de la Organización Mundial de la Salud y esta tarde yo les voy a mostrar los del CDC. Los 3 son buenos, los 3 se pueden usar, queda a gusto del cliente cuál quieren ustedes. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la definición de caso del síndrome inflamatorio multisistémico en niños del CDC de Atlanta, que fue puesto en la web aproximadamente como en mayo del año pasado. Individuo menor de 21 años que se presenta con fiebre. Con la fiebre, más de 38 por más de 24 horas, o un informe subjetivo de la misma y que cuenten que fue más de 24 horas. 2. Evidencia de laboratorio de inflamación. ¿Qué es esto? Bueno, incluye, pero no se limita a PCR, velocidad de sedimentación, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, deshidrogenasa láctica, interleucina 6 y o neutrófilos elevados, así como también pueden haber linfocitos reducidos o albúmina baja. Entonces, menos de 21 años, fiebre con estas condiciones, evidencia de inflamación con esos exámenes y evidencia de una enfermedad clínicamente grave que requiere hospitalización con afección multisistémica de órganos, es decir, más de 2, que puede ser corazón, riñón, pulmones, sangre, gastrointestinal, hepático, piel y neurológico. Y además de todo esto, dice y en rojo, porque no es O, y no hay diagnósticos plausibles o probables alternativos a lo que el paciente está presentando. Y nuevamente en rojo, porque no es O, sino que tiene que incluirlo, que el paciente esté positivo para una infección actual o reciente de SARS-CoV-2, ya sea que el diagnóstico se hizo por RT-PCR, por serología, que es la IgM o la IgG, o por pruebas de antígenos, que al igual que la RT-PCR, la prueba de antígenos usualmente es útil en los primeros 8 días. La RT-PCR es en los primeros 14, se puede decir hasta 21, algunos textos. La prueba de antígeno usualmente los primeros 8 a 10 días y es una alternativa a la RT-PCR. Esta es otra conducta que me he dado cuenta yo en los hospitales. Toman la prueba de antígeno
y posteriormente la comprueban con una RT-PCR. No es así. La prueba de antígeno no es una prueba que tenga que corroborarse con la RT-PCR, sino que la prueba de antígeno es una alternativa a la PCR. O sea que los hospitales que no cuentan con este examen pueden usar en vez de la PCR prueba de antígeno. Y es bastante buena para hacer diagnóstico de la enfermedad si se utiliza en los primeros 8 o 10 días. Lo que no es correcto es que hagan la prueba de antígeno y después le tomen la RT-PCR para corroborarla. Primero, eso no está en ningún tipo de guía. Segundo, están haciendo doble gasto. Así que, dos cosas importantes. ¿Por qué toman IgM e IgG para que un paciente entre a sala? ¿De dónde se han sacado eso? Y esta es la otra. ¿De dónde se han sacado que hay que corroborar una prueba de antígeno con una RT-PCR? La prueba de antígeno se toma en lugar de la RT-PCR cuando esta última no es accesible. Ok, sigamos. Aparte de la infección por SARS-CoV-2 por estas pruebas, puede ser eso o una exposición a un caso sospechoso o confirmado de la enfermedad en las últimas 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Todo esto es la definición de caso de síndrome inflamatorio multisistémico en niños del CDC de Atlanta. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico en chicos? No existe un tratamiento así aprobado, sino que lo que se hace es dar tratamiento de apoyo en base a las complicaciones que el paciente esté presentando, con resucitación de líquidos por vía intravenosa, soporte inotrópico, manejo con inmunoglobulinas, esteroides, aspirina, antibióticos si se sospecha una infección extra y si hay coagulopatía, profilaxis antitrombótica. O sea que dependiendo de lo que el paciente nos dé en el día a día, así se le da el manejo de soporte que necesita, según lo que vaya el paciente presentando como cuadro clínico. Pero tratamiento como tal en sí, aprobado y estándar, no hay, sino que es en base a lo que el paciente presenta, así el intensivista actúa. Y las conclusiones son las siguientes. En lo que se refiere a COVID-19 en pediatría. Primera, la sintomatología más frecuente en niños y adolescentes es fiebre, tos y congestión nasal. Y por ahí también se cuela fatiga, sobre todo en los adolescentes. Fiebre, tos, congestión y fatiga en los adolescentes. 2. El hallazgo de laboratorio más frecuente en niños y adolescentes es la linfopenia, acompañada a veces por trombocitopenia. Y en los casos graves están los marcadores inflamatorios aumentados, como son la PCR, la BES, la procalcitonina, la CKMB, y en el caso de coagulopatías, pues está el dímero D. 3. En los rayos X y el ataque de tórax, el hallazgo más frecuente son las opacidades pulmonares en vidrio esmerilado, que con la foto que les mostré queda bastante claro que es vidrio esmerilado. Ok. Los niños presentan menos infecciones que los adultos, gracias a Dios, y presentan menos gravedad que los mismos. Ahora bien, aunque la presentación más frecuente en los niños es la enfermedad leve, de vez en cuando lactantes y preescolares, y también hay algunos de 12, 14 años, presentan ocasionalmente cuadros graves e incluso muerte, pero es sumamente raro. Y por último, la mayoría de pacientes que se deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos presentan una o más comorbilidades. O sea que si un paciente entra a UCI, lo más probable en más del 80% de los casos es porque tiene una comorbilidad que hizo que su COVID-19 fuera mucho más fuerte o se mezclara y se complicara. Muchas gracias por la atención
y estamos atentos a las preguntas. Un saludo desde el Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor Oliva. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha ingresado bastantes personas. Hay felicitaciones para usted y había por aquí un comentario que refiere que en algunos hospitales están pidiendo la IgM e IgG para entrar a sala de operaciones con los pacientes y a usted muy bien lo explicó. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué prueba recomienda usted para llevar a una sala electiva a un paciente? Si el paciente está sin signos y sin síntomas y no hay historia de contacto, mi recomendación es que no se le tome ninguna prueba. Eso es bien importante aclararlo. O sea, no existe ninguna razón para tomar cualquier tipo de prueba para que un paciente entre a sala de operación. Salvo que tenga síntomas o sea contacto. Exacto. O sea, si un paciente no tiene signos, no tiene síntomas, no tiene contacto, está sintomático pues y no tiene nexo epidemiológico, no tiene por qué pedírsele ningún tipo de prueba para entrar a sala. Realmente yo desconozco de dónde ha esa disposición. Surgido esa disposición. Lo desconozco, pero lo que sí les puedo decir es que no tiene ningún fundamento. Sí, es grave porque lo están pidiendo los anestesiólogos, ¿verdad? Eso está delicado, pues, porque puede diferir un procedimiento grave. Que a veces es indispensable, ¿no? Así es. Hay una pregunta aquí del doctor Cristian Solórzano. Pregunta, las pruebas de inmunofluorescencia para detección cualitativa de antígenos nucleoproteína específicos para SARS-CoV-2, ¿qué tanta especificidad y sensibilidad poseen estas pruebas? Fíjense que esas... ¿Aló? Sí, doctor. Sí, esas pruebas son bastante buenas, andan por encima del 95%, tanto en la sensibilidad como en la especificidad. Y por esa razón es que son alternativas para la RT-PCR. O sea que si un hospital no cuenta con RT-PCR, puede tomar esas pruebas de antígenos y el reporte es bastante confiable. Pero como ya lo expresé, no hay necesidad de corroborar una prueba de antígenos con una RT-PCR porque la función de esa prueba es usarla en lugar de la PCR si el hospital no cuenta. Así que la prueba de antígenos es muy buena, pero también hay que tomar en cuenta los días. Es útil entre los primeros 8 a 10 días de enfermedad. Más allá, ya su utilidad merma, disminuye bastante. Sí, también hay comentarios, doctor, aquí. Dice, excelente, doctor Oliva, muy claro. En pediatría lo que ha mostrado la evidencia es que los bebés muestran menos síntomas y lo que estamos viendo en la práctica diaria. También hay un comentario que es importante que lo hagamos aquí porque es el diario vivir en el que nos enfrentamos los médicos. Dice alguien aquí, difícil que en esta enfermedad que está matando a tanto médico no haya manera de protegerse confirmando la enfermedad con pruebas. ¿Qué comentario le merece a usted esto, doctor? ¿Cómo fue? No le capté cuál es la duda, perdón. Difícil que en esta enfermedad que está matando a tanto médico no haya manera de protegerse confirmando la enfermedad con pruebas. Que los niños no tengan síntomas no quiere decir que no infecten. La manera de protegerse, doctora Carvajal, no es con pruebas, es con distanciamiento, uso de mascarillas y aseo de manos Medidas frecuentes. de bioseguridad. Exacto, no es con pruebas. Okay. Pues esas son las preguntas, doctor. Una conferencia muy interesante que ha arrojado mucho conocimiento, mucha luz.
en un periodo de la vida en el que casi nadie está hablando mucho de los niños ahora, porque estamos más interesados en los adultos que mueren con complicaciones y que tienen factores de riesgo. Correcto. Muchas gracias por su intervención, gracias a todos los asistentes y siempre, aquí hay otra más. Sabemos que las medidas perfectamente, dice, pero muchos pacientes que salen, que están positivos del quirófano. Es quizá muy importante reiterar que las medidas de bioseguridad en su estricto cumplimiento son el factor aquí que puede salvarle la vida al equipo de atención médica. Es decir, lo que usted está diciendo no lo vamos a cansar de repetirlo, ¿verdad? Medidas de bioseguridad, no bajar la guardia, completamente con todo lo que tenga que ser atención en salud y contacto con pacientes que sean posibles infectados con la COVID-19, ¿no? Así Y es, doctora. excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y seguimos invitándoles a los ciclos de conferencias. Estén pendientes de las redes. Vamos a seguir poniendo los temas a discusión previamente con su link para que puedan asistir. Tengan buenas tardes y gracias de nuevo.